Tengan buenos días, estudiantes del Colegio Mariano Melgarejo en el distrito de Tarata. A continuación realizaré la explicación correspondiente a lo avanzado en la segunda semana de clases virtuales a lo largo de este segundo trimestre para los sextos de secundaria. Muy bien. Observamos de manera rápida las escuelas y los momentos históricos de la literatura nacional. Como ustedes sabrán, a través de la tarea que hicimos el primer trimestre de la línea del tiempo, hubieron escuelas literarias a lo largo de toda la historia universal que fueron alternándose de acuerdo a las circunstancias contextuales que había dentro de cada nación, cada imperio o cada pueblo. Ahora bien, en Bolivia, no todas las escuelas literarias como el clasicismo o el medievalismo estuvieron presentes, debido a que, obviamente, no hubo una interacción fluida antes de 1492 con la llegada de los europeos a tierras de la Via Yala. Por lo tanto, podemos observar que la historia de la literatura nacional tuvo algunos tipos de diferencias en relación a la literatura universal. Podemos observar de manera rápida que, haciendo una línea de tiempo corta de nuestra historia de la literatura nacional, dividirla en estas etapas. En la etapa precolonial podemos observar que la literatura existió en los diferentes pueblos que habitaron lo que entonces se llamó como el Collasuyo. Ahora bien, la literatura aymara fue importante en relación a las fábulas, las leyendas y los mitos. Sin embargo, aquella literatura que tuvo una definición más clara y también un alcance mucho más grande en lo temporal y contextual fue la literatura de los quechuas. En la etapa precolonial, antes de la llegada de los colonizadores españoles y europeos, la literatura quechua tenía diversas canciones, leyendas orales, poesías, himnos religiosos y relatos heroicos que constituían todo un conglomerado de manifestaciones artísticas y literarias que mostraba de alguna forma la forma de vida y las creencias de los pueblos. Ahora bien, luego de la etapa precolonial, surge la etapa colonial en Bolivia. Podemos ver que ya lo que era llamado como el Collasuyo en el tiempo de los incas se transforma y es parte en la colonia jurisdiccionalmente de lo que hoy en día es el virreinato del Perú en los libros de historia. El virreinato del Perú entonces abarcaba todo lo que fue el imperio del Collasuyo y lo que hoy en día es nuestro territorio boliviano. Entonces emerge aquí la figura del Inca Garcilaso de la Vega, entre tantos autores y cronistas que hubo durante este tiempo, quien escribió Comentarios Reales en el año de 1609. Evoca en esta obra la raza indígena dominada por el conquistador y destaca el amor y el orgullo como señales vitales del pueblo quechua. Durante este tiempo también hubo algunas manifestaciones propias de las tradiciones orales. Podemos ver que una que se ha observado o que se ha conservado a lo largo del tiempo, que es el poema del Manchaypuytu. Un poema hecho leyenda y posteriormente hecho canción, y en tiempos ya cercanos a este, Néstor Taboada Terán lo ha consolidado como un libro. Manchaypuytu básicamente narra la historia o canta la historia, en este caso el poema, de el amorío que hubo entre dos personas en la colonia de clases totalmente distintas. Un cura con raíces mestizas que se enamora de una indígena. Entonces, a lo largo de todo este romance, el cura llega a viajar muy lejos y a su retorno encuentra que su gran amor está muerta. Él, en su locura, por haber perdido a este amor prohibido, mantiene el cuerpo cerca de él y al final de cuentas le arranca un hueso de la pierna, el cual lo va a tocar como si fuese una quena. Entonces este relato es muy interesante, muy llamativo y se constituye en una de las fuentes más importantes de la etapa colonial en Bolivia. Podemos observar también en Bolivia el romanticismo. Muy bien, en el año de 1885 aparece la
novela fundamental de toda la literatura boliviana hasta el día de hoy, que se llama Juan de la Rosa, Memorias del último soldado de la Independencia. Esta obra, escrita por Nathaniel Aguirre, llega a ser un clásico dentro de la literatura nacional y muestra cómo, a través de la vida de un pequeño muchacho de Cochabamba, se logra ver las revoluciones que hubo en la primera parte de las guerras independentistas por nuestra república. A personajes como Esteban Arce, Cura Rivero y otros aparecen dentro de esta novela y llega a ser una de las mejores piezas de novela histórica dentro de lo que es la literatura latinoamericana, y dentro de Bolivia se considera como la novela número 1 de todo nuestro arsenal histórico. Posteriormente entramos a lo que es el realismo. Alcides Arguedas será el máximo representante con Raza de Bronce, como también Jaime Mendoza con Las Tierras del Potosí. La Chascañahui también de Carlos Medinaceli es una novela que tenemos que atenderla y tener en cuenta. Para finalizar, el realismo básicamente lo que intenta es buscar una consolidación de la raza indígena dentro del territorio nacional. Intenta mostrar la realidad en la cual Bolivia se halla inmersa en el aspecto social y cultural, y de alguna forma, particularmente en la literatura boliviana, el realismo pretende dar una reivindicación al carácter y al pueblo indígena. Para finalizar, tenemos el modernismo con tres grandes poetas como son Ricardo Jaimes Freire, Gregorio Reynolds y Franz Tamayo. Básicamente el modernismo en Bolivia es un paso hacia atrás, ya que es una evasión de la realidad propia en la cual Bolivia está sumergida, y entonces esta escuela literaria lo único que intenta hacer es el arte por el arte. Llegamos entonces con esta historia hasta mediados de la década de 1950. Ahora, a partir de esta época, va fraguándose lo que es la literatura contemporánea boliviana, que tiene las siguientes características. Esta literatura será influida por el boom latinoamericano. Se comparte problemáticas sociales de toda América Latina, como vimos en la literatura social boliviana, un tema anterior a este. Hay reivindicaciones sociales, entonces va a haber el problema de las clases sociales, las revoluciones, las guerrillas y los conflictos estarán presentes dentro de toda esta literatura boliviana contemporánea. Se va a centrar ya no en el campo, como lo hacía el realismo, sino en la vida dentro de las ciudades, dentro de las urbes de nuestro territorio nacional. Y va a haber una crítica a la identidad boliviana. La vida política, la burocracia, la corrupción, las clases sociales serán de alguna forma vistas desde un punto de vista eminentemente crítico. De la misma forma va a haber un cambio de generación, va a haber una nueva oleada de jóvenes autores y el lenguaje va a ser contextualizado y regionalizado, obviamente haciendo uso de las nuevas técnicas literarias que están presentes en todo el boom latinoamericano. Habrá de alguna forma un acercamiento hacia la subjetividad del ser humano. ¿De acuerdo? No se buscará la identidad nacional como boliviano, sino la identidad propia como individuo frente a la modernidad. Y también habrá una reescritura de la historia, donde se darán otras versiones de las tradiciones bolivianas y la historia oficial del país. Entonces podemos observar, para finalizar, un aspecto importante, que son las novelas fundamentales de Bolivia. En el año 2009, a iniciativa de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés y el entonces Viceministerio de Culturas, un grupo de periodistas, intelectuales, escritores, literatos y figuras de nuestro territorio nacional ha decidido elegir 15 novelas fundamentales de la literatura nacional. En síntesis, muchas veces se han preguntado ustedes cuál es la mejor obra literaria de Bolivia, cuáles son las mejores obras literarias de Bolivia. Pues bien, gracias a estos intelectuales, la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz y el entonces Viceministerio de Culturas se han podido consolidar las siguientes obras como las obras fundamentales, valga la redundancia, dentro de nuestra literatura nacional. En primer lugar, indiscutiblemente, como ya les mencioné, estará Juan de la Rosa, Memorias del último soldado de la Independencia, que de alguna forma llega a mostrar los orígenes propios de la consolidación de nuestra República de Bolivia. Muestra de forma histórica, mezclando elementos fantásticos con elementos o sucesos reales, con fechas
y horas determinadas la vida de Juanito, un niño muy pequeño, muy audaz, que logra presenciar cómo se han ido fraguando las batallas para que Bolivia pueda nacer a la vida independiente. Felipe Delgado de Jaime Sáenz, por otro lado, será considerada para muchos como la segunda obra fundamental de Bolivia. En este sentido, Felipe Delgado muestra de alguna forma la parte oscura de la vida dentro de las urbes de Bolivia, en este caso de la ciudad de La Paz. Nos habla de la vida de un personaje también llamado Felipe Delgado, que de alguna forma conocerá a muchos compañeros y situaciones grotescas que ocurren solamente en los bajos mundos de la noche y el alcohol. Tenemos luego a Jonás y la ballena rosada de Wolfango Montes Banucci, que mostrará obviamente la vida propia del cruceño, centrado en las tradiciones de Santa Cruz de la Sierra a mediados de los 80. ¿Sí? Entonces, para finalizar este recuento tendremos las otras novelas que serán íntimas de Adela Zamudio, la única mujer que está representando al sexo femenino dentro de estas 15 novelas fundamentales: Tirinea, El otro gallo de Jorge Suárez, Historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Arsanz de Orsua y Vela, Los deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde se hace un análisis de la subjetividad humana, Aluvión de Fuego de Oscar Cerruto, centrado en la Guerra del Chaco, La Chascañahui de Carlos Medina Celi, una novela tradicionalista que muestra la vida en el campo y el mestizaje propio de nuestra cultura boliviana, El Run Run de la Calavera de Ramón Rocha Monroy, un cochabambino que muestra la frágil línea que hay entre la vida y la muerte a partir de las tradiciones propias de nuestro valle cochabambino, La Virgen de las Siete Calles de Alfredo Flores, El Loco de Arturo Borda, Raza de Bronce de Alcides Arguedas, que muestra, como ya lo dije, la reivindicación de la raza indígena, y Matías, el apóstol suplente de Julio de la Vega, que mostrará de alguna forma la dictadura militar concatenada con la historia propia del último apóstol en reemplazo de Judas Iscariote. ¿Sí? Con esto, chicos, espero que haya sido de su agrado la exposición y que les pueda servir para poder ir consolidando aprendizajes a lo largo de estas clases digitales. Espero que nos veamos muy pronto y que este video haya sido de su beneficio. Muchas gracias y hasta luego.